Bueno, básicamente hago este video eh, para explicar lo que son las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas en la filosofía de Aristóteles, ¿cierto? Eh, las virtudes éticas pues son muchas virtudes, o bueno, sí, son una lista larga de virtudes, ¿cierto? Entonces pues en la explicación cuando dé los ejemplos de una virtud ética, daré dos o tres ejemplos de virtudes éticas, ¿cierto? Ya de las virtudes dianoéticas, en la filosofía de Aristóteles ya daré otras, eh, bueno, sí daré todos los ejemplos porque no son largos como con las virtudes éticas. Entonces, bueno, empezando pues quisiera decir que en Aristóteles cada virtud es el punto o ese medio, ¿cierto? Ese punto medio que existe en las cosas que realizamos, ¿cierto? Entonces es el punto medio que hay entre el exceso y el defecto, o sea, entre el exceso y la carencia y lo que falta, ¿cierto? Eso significa que, por ejemplo, una persona que es virtuosa, poniendo este ejemplo, una persona que es virtuosa va a saber cuándo, el ejemplo que decía en el texto, en un texto que tengo, el ejemplo fácil, que una persona virtuosa va a saber cuánto puede beber sin que sea demasiado y sin abstenerse completamente, ¿cierto? Entonces, para Aristóteles, tener una virtud, ser una persona virtuosa, logramos esto siendo unas personas, para ser una persona virtuosa en Aristóteles, tenemos que ser moderados, tenemos que practicar día a día la moderación, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué virtud? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas virtudes éticas, ¿cierto? Yo voy a mencionar dos o tres. Entonces, bueno, empezando, quisiera empezar con una virtud que me parece fundamental en el hombre, ¿cierto? En el individuo, que es el coraje o la valentía, ¿cierto? Ese coraje o valentía es el punto medio entre el miedo o la cobardía y la imprudencia, ¿cierto? La desmesura, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, una persona que sea valiente, que tenga valentía, es consciente del peligro que puede correr haciendo X o Y cosa, pero va a ir de cualquier manera teniendo sus precauciones, por decirlo así, ¿cierto? Otra virtud ética es la templanza, que es el punto medio entre la como la indulgencia y la insensibilidad, ¿cierto? Entonces Aristóteles juzgaría a una persona que nunca bebe tan severamente como a la que bebe demasiado, ¿cierto? Bueno, otra virtud ética es la paciencia, ¿cierto? Esa virtud es la que va a controlar el temperamento del individuo, ¿cierto? Entonces la persona paciente no debe enojarse demasiado. Si la persona paciente no debe enojarse demasiado ni dejar de enojarse cuando debería enojarse, ¿cierto? Esas virtudes éticas siempre van a ser tener ese punto medio, siempre tener ese balance para no pasarnos, pero tampoco que no hagamos nada, ¿cierto? Para eso son las virtudes éticas en Aristóteles. Ahora, voy a pasar a las virtudes, bueno, hay muchas más virtudes éticas como la verdad o la honestidad, la generosidad, y bueno, básicamente es eso, mantenerse en un punto medio, en una línea que sea el medio entre el exceso y el defecto, ¿cierto? El defecto y el exceso. Bueno, ahora voy a pasar con las virtudes dianoéticas. Eh, Obviamente las virtudes éticas también son fundamentales, ¿cierto? Pero si no hay como una, ¿cómo decirlo? Como un engranaje entre las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas, es muy difícil que usted pueda ser una persona virtuosa en Aristóteles, que usted pueda tener
ese que lo llamen yo soy una persona virtuosa, ¿cierto? Entonces, las virtudes dianoéticas o como también se le llama, como también le llamó Aristóteles, las virtudes intelectuales perfeccionan al hombre en relación al conocimiento y obviamente también en relación a la verdad, ¿cierto? Y pues esas virtudes se adquieren mediante la instrucción y la educación, ¿cierto? Estas virtudes dianoéticas solamente se adquieren educándose y instruyéndose, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, entonces en estas virtudes dianoéticas, Aristóteles distingue dos tipos de conocimiento, que son respecto del conocimiento teórico o especulativo y respecto del conocimiento práctico. En este respecto del conocimiento teórico o especulativo está, por ejemplo, la ciencia o la epísteme como se conoce en la antigua Grecia, que es básicamente la aptitud para demostrar las relaciones necesarias existentes entre las cosas, ¿cierto? Y en este conocimiento teórico especulativo está la sofía, la sabiduría, ¿cierto? La sapiencia. Y pues esta sabiduría es la capacidad de avanzar hasta los últimos bueno, sí, hasta los últimos y supremos fundamentos de la verdad, o sea, buscar esa verdad como sea, ¿cierto? Y ya para terminar, está respecto del conocimiento práctico, que es la tecné, o sea, ya ahí se puede ver, o sea, en los tipos de conocimiento se puede ver de qué tratan más o menos, ¿cierto? En este conocimiento práctico obviamente va a estar la tecne o el arte y que es la habilidad para la creación y la modificación de materiales, ¿cierto? Y está la frónesis, que también es muy importante, o la prudencia y consiste en saber dirigir correctamente la vida. Esta prudencia va muy ligada de las virtudes éticas. Entonces, bueno, yo creo que ahí expliqué, me demoré un poquito, pero bueno, no puedo resumir más esto, ¿cierto? Porque bueno, es larguito, pero lo intenté hacer en la forma más resumida y entendible. Bueno, hasta aquí el video, todo bien.